Gracias a todos los asistentes que están aquí presentes, y también quiero saludar a los que nos siguen vía streaming. Y quería en primer lugar dar las gracias a Guiller y a Fernando Peinado, y en general al Departamento de Periodismo 4, que son los que me han invitado a participar en estas jornadas que, como saben ustedes, ya se vienen realizando en los últimos años y que son bastante interesantes, ¿no? Como saben y han visto ahí en el programa, pues tenemos una ponencia en donde se va a hablar del misterio en otros espacios, y contamos con la participación de David Cuevas y Josep Guijarro. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a David Guijarro, que es el primero que va a participar. Comentar que David Guijarro es colaborador fijo... Cuevas. Perdón. David Cuevas es colaborador fijo del programa Poniendo las Calles, un magazine que se emite de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE, y que es bastante divertido, y que lo dirige El Pulpo. No sé si conocen ustedes este personaje, ¿no? Es periodista, es licenciado por esta casa. Antes, cuando nos hemos saludado, me acaba de decir que se acordaba de mí, aunque no le di clase, y que yo también me acordaba de él, de verlo por aquí, por esta casa, aunque ya hace unos años que se licenció, ¿no? Ha publicado y publica en diferentes medios de comunicación como El Mundo o las revistas Año Cero, Enigma, Más Allá o El Ojo Crítico. En el 2006 se creó la emisora de Radio Complutense, lo que actualmente se llama Inforradio, y ahí estuvo trabajando en el programa La Sombra del Espejo, que se emitió hasta el 2009, posteriormente en Radio Azuqueca. Tras ese programa llegaría Dimensión Límite, que se emitiría hasta el 2013 en Radio K20 y emisoras asociadas de E-Radio. Ha colaborado y ha trabajado para radios como la cadena SER, Onda Cero o E-Radio, y también ha destacado en la organización de varios congresos, jornadas sobre el tema del misterio de carácter solidario, como la coordinación del libro Hay otros mundos pero están en este, de la editorial Cidonia. Es autor de 2 ensayos, Dossier de lo insólito y recientemente Ovnis, paradigma del absurdo. Además es miembro del equipo de Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, que ayer tuvimos aquí la oportunidad de contar con la presencia de Miguel Blanco. Bueno, pues sin más dilación, dándole las gracias por esta participación desinteresada y por todas sus aportaciones a este mundo del misterio, pues le doy la palabra a David para que nos cuente pues su trabajo, y nos dice cómo hace este trabajo en la radio. Pues muchísimas gracias, Ildefonso. Permíteme que haga un pequeño matiz. Me hubiera encantado trabajar en la cadena SER, ¿no? y en Onda Cero. He hecho alguna cosa puntual, pero no he tenido la suerte todavía de trabajar para estas 2 cadenas míticas, ¿no? y emblemáticas de la radio española. Lo demás, pues efectivamente, tal como se ha dicho, es correcto. Dicho esto, pues efectivamente, una de las facetas más extendidas, más interesantes y yo creo que más desconocidas dentro de lo que es el periodismo del misterio, que también se ha ido pues abordando en sus diferentes facetas en estos encuentros de periodismo de misterio, organizados por Guillermo Verdín y por Alejandra García, a los cuales pues agradezco estar aquí por 3er año consecutivo. Para mí es un honor, ¿no? No solamente a ver estas cuestiones que me apasionan, sino hacerlo en el lugar donde yo me licencié en periodismo, ¿no? Y precisamente en una sala que está pegada a las clases en las que pues también me lo pasé, y tan mal también en ciertas ocasiones cuando tenía que examinarme por las diferentes materias, ¿no? que tiene esta querida carrera nuestra. Dicho esto, vamos a empezar a comentar lo que yo creo que son una serie de claves que considero bastante estándar en todos y cada uno de los medios generalistas en los que un programa de radio que no tiene que ver con el misterio decide incluir una sección dedicada al misterio. Y es muy interesante porque poco tiene que ver con las secciones de misterios en programas generalistas dedicados al misterio.
Yo he pasado por varios programas de estos generalistas, estuve además con locutores muy interesantes porque se dedicaban a hacer radio musical y humorística, absolutamente nada que ver con el misterio, ¿no? Estuve en Danzad Benditos con Miguel Ángel Castilla, en RK20, también estuve con Toni Peret en el Matí de la COPE, un programa de verano que se hizo en la COPE, haciendo una sección que para mí fue un reto diaria, durante todo un mes, dedicada al misterio, y como bien ha dicho Ildefonso, desde hace pues prácticamente lo que llevamos de temporada, desde septiembre estoy poniendo las calles de COPE con el Pulpo, con Carlos Moreno el Pulpo, ¿no? Que son locutores, estos tres, destacados dentro de lo que, insisto, es la radio musical, la radiofórmula o también los formatos humorísticos. ¿Cómo se afronta una sección de misterio en un programa que no tiene nada que ver con el misterio? Pues teniendo en cuenta una serie de factores que yo he reunido y de los que he ido siendo partícipe en los últimos años, ¿no? El primero de ellos es el factor tiempo. Este factor es muy importante porque los que nos dedicamos a divulgar estas cuestiones solemos tener serios problemas y combates de boxeo que duran 15 asaltos con esto del tiempo. Nos gusta divulgar, hay temas muy interesantes y muy complejos que son difíciles de resumir y que cuando hacemos secciones en radios generalistas solemos tener a lo mejor pues unos 15, 20, 25 minutos, incluso con suerte hasta un poquito más para desarrollar estos temas. Y se nos suelen quedar cortos. Imaginaos lo que es incorporados a un programa en el que os dan, como mucho y con suerte, 10 minutos. Tierra trágame, y sobre todo para según qué temas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Pues haciéndolo y aprendiendo de ello. El tiempo es importante. Yo, en Poniendo las Calles, tengo de 10 a mi compañero Fran Baliño, también buen amigo, ¿no? de Guillermo y de Alejandra, me dice, guiñándome el ojo, dice: David, hoy te voy a dar 11 minutos. Y me guiñaba el ojo y me sonreía, yo diciendo muchas gracias. Digo, más de un minuto más de lo habitual, con lo cual creo que voy a poder desempeñar mi sección con más amplitud, ¿no? Claro, esto de 11 minutos está muy bien para un programa generalista. Las secciones de un programa generalista suelen ser o durar entre 8 y 12 minutos, y muy rara vez se va a los 15. Tener 11 minutos en un programa como Poniendo las Calles para hablar de misterios, la verdad es que es un lujo. Pero claro, evidentemente en ocasiones se nos queda corto, ¿no? El tiempo es uno de los factores. Hay más factores. Uno de ellos es el estilo del programa como tal. Poniendo las Calles, como decía, es un programa relajado, un programa que lo que pretende es, en ese horario cuyo nombre de programa le va que ni pintado porque es de 4 a 6 de la madrugada, que yo no sé si eso es noche, mañana, está la cosa compleja, ¿no? Pues es un programa desenfadado, un programa en el que pues se habla de noticias positivas, y claro, hacer una sección de misterio con noticias positivas antes y después se hace no muy complicado, pero sí es algo relativamente, pues que se sale de lo habitual, ¿no? Es un factor también que hay que tener muy en cuenta del estilo del programa, porque tienes que adaptar tu discurso al estilo del programa también. Y esto me lleva a otra cosa importante, y es el presentador. Y la figura del presentador es fundamental, porque él es el que te va a dar el paso, el que te va a ceder el turno, y el que te va a interrumpir en alguna ocasión con preguntas que no son especialmente especializadas en esto del misterio. Y ahí hay que tener en ocasiones una cintura que ni Messi, en el sentido de que cuando el programa tiene un ámbito desenfadado y tú tocas un tema que no tiene demasiado de desenfadado, ciertas preguntas me refiero en este caso a los programas en los que he pasado parecidos, no expresamente en Poniendo las Calles, pero las preguntas en ocasiones suelen ser de tipo más enfocada al público objetivo de la radio en sí, ¿no? Es decir, de tipo humor, cachondeo, para que nos entendamos. Entonces, aquí hay dos opciones: o te levantas y te vas, o intentas adaptar lo que es tu discurso, exponiendo un tema de misterio que evidentemente no puede ser muy largo, a el formato del programa y al estilo del presentador, ¿no? Ritmo narrativo es otro de los factores importantísimos, porque esto ya es una cuestión también muy personal de cada uno de los locutores, pero claro, cuando tienes muy poco tiempo, mucho que contar, y encima quieres hacerlo sin que se note que tienes prisa, son muchas cosas, ¿no? Esto yo creo que el hacerlo mejor o peor te lo da la ya mentada experiencia.
el ritmo narrativo es muy importante. Yo soy un auténtico cansino con los cortes de audio. ¿Por qué? Porque lo que yo intento divulgar en este tipo de secciones son asuntos de tipo reporteril. Es decir, yo me he ido a un sitio, he hablado con un señor que ha visto un ovni, o he hablado con una señora que me cuenta que en su casa ocurren cosas de tipo poltergeist, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que hago es presentar, digamos, los testimonios, los cortes de audio que yo creo que son importantes y que ayudan mucho a marcar, bajo mi humilde punto de vista, el ritmo narrativo de la sección, lo cual lo hace aún más complicado, porque si tenemos poco tiempo, tenemos mucho que contar, y no queremos que se nos note que nos falta el tiempo, y encima metemos cortes de audio, al final de esos 11 minutos que tengo yo suelo hablar como mucho de 5 a 6, y tengo que presentar a lo mejor 5 o 6 cortes de audio. Bueno, pues se hace, se sale adelante, se hace, y por regla general el resultado más o menos, a mí por lo menos me gusta, aunque siempre hay que ser autocrítico y pensar qué es aquello que puedes hacer mejor, porque todo es, como decía en alguno de los compañeros que pasaron por aquí, todo es absolutamente mejorable, ¿no? Otro de los factores, y aquí entramos en un aspecto interesante, y es la línea editorial de la cadena. Claro, hacer una sección en un programa generalista de COPE, pues no es lo mismo que hacerlo en uno de Onda Cero, de la cadena SER o de Radio Nacional. ¿Por qué? Pues porque la COPE pertenece a quien pertenece. Y hay ciertos temas que es mejor no tocar, ¿no? Porque pueden resultar, hasta cierto punto, aunque no sea tu intención en absoluto, ofensivos para ciertas personas que escuchan la cadena, o para algún que otro de las personas que pues pertenecen a la conferencia episcopal, ¿no? Con lo cual, temas que tengan que ver directamente con la Iglesia, no es que no se puedan tocar, pero si se hace, tiene que hacerse con mucho respeto, con mucho mimo y con mucha sutileza. Esto es importante porque el hecho de estar en este caso en COPE cambia un poco este factor que, para tratarse de un tema de misterio y que no hablamos de izquierdas o de derechas políticas, pues suele ser bastante indiferente para la cadena en cuestión, ¿no? Otro de los factores, el tipo de oyente. Bueno, está un poco englobado también al estilo de la emisora, ¿no? Pero el tipo de oyente de Poniendo las Calles es un oyente que está, pues, trabajando, haciendo el pan en la carretera, con insomnio, o preparando las estaciones de tren o de metro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es gente a la que lo que le interesa es algo desenfadado para hacer más llevadero una labor de madrugada que no es habitual en la mayoría de los oyentes de radio, por una sencilla razón, porque Poniendo las Calles es el único programa de radio en España que se hace en directo de 4 a 6 de la madrugada. En el resto de cadenas hay reposiciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un público objetivo muy interesante y que no está lo suficientemente, yo creo que, estudiado a este respecto. Quizás sí hace 20 años o hace 30 años, pero los últimos años no ha sido así, ¿no? Y voy acabando con más factores. Por ejemplo, el tipo de información que hay que dar es una información muy mascada no solamente a los oyentes, sino también a el director del programa. Yo tengo que escribir un guión específico en el que yo tengo que poner de lo que voy a hablar, y en 10 minutos no se hablan de muchas cosas, se suele hablar de hecho de un solo tema, aunque sea de ovnis. También es cierto que yo tengo mucha libertad y estoy muy contento con Poniendo las Calles, porque no tengo que escaletar la sección, no tengo que hacer un guión técnico específico en el que yo especifique, valga la redundancia, cuándo entra el corte o en qué momento hablo yo, ¿no? Digamos que me las apaño bien con el técnico, y al pulpo le gusta un poco ese feeling que hay, tanto con él como con el técnico, y como yo no llevo ningún tipo de guión, salvo en ocasiones cuando los cortes son un poco enrevesados, a lo mejor apunto, digamos, los cortes como tal para saber a qué tengo que dar paso. Bueno, pues digamos que me las apaño bien, pero esto no pasa en todas las cadenas. En muchas, si tenéis la suerte de hacer una sección especializada, ya no en misterio, sino en cualquier otro tema, os van a pedir que guionicéis el asunto, básicamente para el técnico, para el presentador, porque ellos no dominan la materia. No es como un programa especializado en el que, por ejemplo, Espacio en Blanco, Miguel Blanco domina la materia mucho más que yo cuando hablo de uno de estos casos, pero el pulpo no, pues evidentemente le gustan estos temas, lo respetan mucho, por cierto, es una de las cosas que quiero matizar, tanto Tony Peret como Miguel Ángel Castilla como el pulpo, que son, digamos, las personas con las que yo he hecho, digamos, secciones de misterio en programas de este tipo, han respetado absolutamente y no han hecho ningún tipo de broma que pueda parecer irrespetuosa, o para mí o para la persona que esté escuchando una sección que se dedica al misterio, ¿no? Y luego, pues, cortes de audio no pueden pasar de 1 minuto, eso fue una gran faena, porque yo estoy acostumbrado en la radio generalista, por ejemplo, a que los cortes de audio
puedan llegar como mucho al minuto y medio, y ya es una pasada. Claro, casi todos los cortes que yo tenía más o menos editados para que podía utilizar en Poniendo las Calles superaban no con mucho, pero sí algo en minuto. Así que todos los cortes tienen que estar reeditados, y como mucho, un minuto, no se puede pasar de ahí, ¿no? Un minuto para cortes en radio, digamos, más desenfadada o especializada, o de magazine, y 20 segundos cuando son informativos, ¿no? Y luego, pues, el tema del horario, que ya lo hemos comentado y que es importante, porque no es lo mismo hacer un programa o una sección de misterio en un programa generalista a las 5 de la tarde que a las 5 de la madrugada. De hecho, es que mi sección entra a las 5 menos cuarto de la madrugada. Y bueno, pues hasta aquí algunos de los factores que yo he ido recopilando por propia experiencia, que quería compartir con vosotros para diferenciar lo que es una sección de misterio en un programa más general o generalista, y que se diferencia bastante de lo que es un programa especializado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a intentar conectar ahora con Josep. Hola, hola. Hola, buenos días. Soy Ildefonso Soriano, moderador de la mesa. Que yo he ido recopilando por propia experiencia, que quería compartir con vosotros para diferenciar lo que es una sección de... Se escucha un poco el retardo de Josep. Sí. Y que se diferencia bastante de lo que es un programa. Hola, Josep, ¿nos escuchas? Hola, os escucho perfectamente. Venga, pues ya bueno, voy a ver si soy capaz de poner la cámara ahí. Mira, perfecto. Te ponemos así para que también veas al profesor. Vale, pues buenos días, Josep, muchas gracias por estar ahí. Hola, Josep. Una pena que no. Hola, ¿qué tal? Una pena que no hayas podido estar aquí presente, pero te tenemos ahí muy cerquita a través de la pantalla. Voy a decir unas palabras para presentarte, y a continuación pues ya puedes utilizar esos 15-20 minutos para comentar cómo se desarrolla tu trabajo, y luego ya vamos a dar paso al debate con las personas que nos acompañan hoy aquí. Bueno, Josep Guijarro, junto con Laura Falcó, es responsable de una sección de temáticas de misterio en el programa Hora Punta, que se emite diariamente en Televisión Española. Saben ustedes que este programa, que apareció hace muy poquito y que se emite diariamente desde de lunes a jueves a las 22 horas. Ha sido director de la revista Karma 7 y redactor jefe de Más Allá. Ha colaborado también en programas de televisión como Chanel número 4, de la 4, Divendres, de TV3, y productor y documentalista de la serie Extraterrestres de Canal Historia. En radio fue director entre 1998 a 2008 de Enigmes y Misteris en Radio Nacional 4. Es autor de numerosos libros como Guía de la Cataluña Mágica, Increíble, Coincidencias Imposibles, o el último de ellos, su secuela, Más Coincidencias Imposibles. Fuera del ámbito de misterio ha dirigido Hoy por Hoy Vallés, de la cadena SER, las revistas Rutas del Mundo y Penthouse para España. En Internet ha dirigido la web Planeta Desconocido y Los 32 Rumbos. Actualmente colabora con el programa de Onda Cero La Rosa de los Vientos y es el responsable del contenido digital de las revistas Enigmas y Año Cero. Bueno, creo que es todo un profesional de espacio de misterio. Ha escrito, ha colaborado, sigue trabajando, y entonces le voy a ceder ya la palabra y le voy a dar la bienvenida a Josep Guijarro. Pues muchísimas gracias por la presentación y por darme la oportunidad por segundo año de estar aquí con todos vosotros, aunque sea en la distancia, a través de un medio tecnológico como es Skype. Buena parte de las claves son coincidentes con la exposición de Cuevas al que he seguido por Internet, de ahí que hubiera ese pequeño delay, ese pequeño retraso entre lo que estaba escuchando a través de Internet y lo que ahora estáis escuchando a través del foro, en el foro, vamos, directamente en el aula. Significar en todo caso que un programa de televisión ya de por sí es un reto importante. Son prácticamente 50 las personas que trabajan diariamente en un espacio del prime time de la televisión española, como es el caso de Hora Punta, y vuestra labor, la de Laura y la mía, a la hora de proponer una serie de temas, que muchas veces, en honor a la verdad, el funcionamiento, la propuesta no es finalmente la que cuaja, porque la particularidad que tiene el programa de Javier Cárdenas es que muchos de los contenidos de misterio se supeditan, en este caso, al invitado que va a estar en
plató. Quiero decirte, si vienen los Estopa y resulta que los Estopa han sido testigos de un ovni, articulamos que la sección de ese día esté en relación a las experiencias de estas personas o de alguna manera ampliar la información que el famoso de turno, el famoso que visita el plató de hora punta, pueda aportar o de alguna manera sensibilizar. Con lo cual el lenguaje, de nuevo, es una de las claves importantes dentro de nuestra labor. Nos estamos dirigiendo a un público extremadamente amplio. Estar en el prime time significa de promedio los días que menos 1,5 millones de personas y los días que más 2.400.000 personas. Por lo tanto, hay todos los públicos, hay todos los intereses y uno tiene que, como decía Cuevas, adecuar el lenguaje, bajar el nivel de especialización para que todo el mundo pueda entender el mensaje. Y el factor tiempo, que de nuevo es muy importante, porque si Cuevas se quejaba, además con razón, ¿no?, de tener solo 10 minutos, imagínate cuando esa sección tiene que durar 1,5 minutos, los reportajes se supeditan a 50 segundos y tienes que poner toda la carne en el asador, a concentrar ideas en frases titular para que de alguna manera ese fugaz paso por la pequeña pantalla deje la inquietud en el telespectador, que posteriormente pueda ampliar si es que está interesado en otros formatos de comunicación, como pueden ser las revistas, como puede ser la radio o fundamentalmente los libros, que están experimentando, gracias a Dios, de nuevo un crecimiento en estos últimos meses de 2016 y este principio de 2017. Hay algunas particularidades en el caso de Hora Punta, y es que precisamente por ese público amplio, los contenidos deben de evitar ser truculentos, ser escabrosos. Hay que medir particularmente que puedan haber niños y, por lo tanto, que los contenidos no sean excesivamente, ¿cómo decirte?, que pueden de alguna manera llevar a un proselitismo. Es decir, que tienen que estar muy medidos en cuanto a credibilidad. No sé si hablamos el otro día, por ejemplo, estábamos en una mesa redonda acerca de la colaboración entre videntes y policía, pues la cosa tiene que quedar muy equilibrada. Deben haber personas que opinen a favor y personas en igual medida que opinen en contra. Al fin y al cabo, lo que se busca es que el telespectador saque sus propias conclusiones, ¿no? Y quiero también poner la atención en el tema de los vídeos. Muchas veces lo que se busca es la espectacularidad de la imagen, ¿no? Y a menudo se nos censura el uso de imágenes de internet o de vídeos virales, pero es que la realidad nos dice que lo viral, lo que se expone a través de internet y corre a través de las redes sociales, de los WhatsApp, de las comunidades, es al fin y al cabo lo que le interesa a la gente, es determinar si eso que nosotros como especialistas sabemos que es un fake puede ser real o atiende a la realidad. Y lo que intentamos muchas veces, incluso propiciando la difusión de estos vídeos, es poner el acento en profundizar en lo que hay detrás de ese vídeo. Es decir, si el fenómeno que retrata puede ser real o no, más allá del que se esté emitiendo, tengamos todos meridianamente claro que se trata de un fraude, a veces perpetuado con alevosía, en otras ocasiones prácticamente siendo el propio difusor un actor pasivo, porque es el primer confundido y lo que está es buscando alguna suerte de explicación. Estas son de alguna manera las claves, yo no diría solo del programa Hora Punta, en general del mundo de la televisión, que intenta concentrar en un espacio muy reducido de tiempo impacto, lenguaje llano, sencillo, y llegar al público para que eso sea comentado al día siguiente, aquello de, ostras, ¿viste la experimentación que aquellos dos llevaron a cabo en aquella casa supuestamente encantada? Y si consigues ese efecto, de alguna manera estás acercando el mundo del misterio, que evidentemente, como la televisión es un cauce muy estrecho para profundizar, debe de ser
interesarse del espectador, en este caso, el que consiga mayor información, sea a través de Internet, sea a través de las revistas o sea a través de los libros. Es evidente que el mundo del periodismo del misterio ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Hoy día las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. La televisión sigue siendo un punto de referencia, un lugar de encuentro de todos los interesados, y básicamente poder llegar a todos ellos con ese lenguaje llano, con esa imagen impacto, con ese titular, puede hacer que futuras generaciones, como nosotros lo hicimos años atrás con otros formatos televisivos, sientan la pasión por este increíble mundo y de alguna manera lleguen a interesarse por profundizar más en todos estos temas. Pues muchas gracias, Josep. Vamos ahora a dar paso al debate, al coloquio, y entonces le invito a las personas que están aquí si quieren formular alguna pregunta a alguno de nuestros invitados. Bueno, pues ya que nadie pregunta, pregunto yo a David. Haces una sección de misterio en un programa de variedades, de humor, como bien nos has comentado antes. ¿Cómo consigues cuando por casualidades o por cosas algún colaborador o incluso el presentador lleva un poco el tema que estás contando al humor? ¿Cómo haces para volver a encarrilar la sección y que quede lo más rigurosamente contado posible o lo más serio? Bueno, depende del divulgador, en este caso, del presentador del programa, ¿no? Yo he tenido mucha suerte porque dentro, ya lo decía antes, ¿no? Dentro de lo que es el formato musical, de humor, de variedades, los presentadores con los que he tenido el honor de trabajar son personas que les interesa mucho el misterio. Y no en su vertiente, digamos, espectáculo, ¿no? Sino en su vertiente real, aunque no tenga mucha idea de la fenomenología, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda a que se toque el tema, aunque de una forma desenfadada, con cierto respeto. Eso ayuda mucho. Una vez que... Pero vamos a poner... por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando hace cosa de unos meses estuve promocionando mi anterior libro, el Dossier de lo insólito, recuerdo que me llevaron a una cadena, Onda Madrid creo que era, en la que, bueno, pues no era una sección como tal, pero bueno, me salgo un poco de marco para contar una experiencia propia, ¿no? Que al fin y al cabo me gusta hablar de lo que yo he vivido, y no de lo que a lo mejor alguien me cuenta que ha vivido, de lo que no dudo, pero bueno, yo creo que es más práctico, ¿no? Y nada más llegar a la emisora, me dice la productora, bueno, dice, oye, mira, no te enfades, pero para empezar, como el programa pues tiene, digamos, una sintonía muy de humor, muy de tarde, algo pues ligero, vamos a pedir un pequeño corte y demás, inicial, un poco en clave de humor. Y yo, bueno, vale, digo, sé dónde estoy, pues me adapto, ¿no? Y es de estas veces que yo realmente lo he pasado mal en un programa de radio, porque el corte que me meten es de Berto Romero, que es un crack, que es un auténtico fenómeno del humor, pero él hacía una crítica muy mordaz y con muy mala leche hacia los testigos, que son los principales protagonistas de mi libro, como periodista al que le gusta sobre todo el reporterismo, ir al lugar, hablar con el testigo, y eso te hace curtirte en el respeto máximo hacia una persona que ha vivido algo que no puede explicar y que en ocasiones ha sido realmente traumático para esa persona, ¿no? Con lo cual yo le tengo mucho respeto a lo que es el testimonio, pero bueno, puedo entender que haya algún tipo de comentario en la línea de un programa de variedades, por supuesto que sí. Pero claro, lo que decía Berto era muy desagradable. Básicamente lo que venía a decir es que el pastor que dice que ha visto algo a las 3 de la mañana, para empezar, ¿qué hace a las 3 de la mañana en el campo? Seguro que se ha ido de putas. Básicamente lo que decía, ¿no? Entonces, claro, eso por un lado. Luego el presentador me dijo algo así como que cuando presentó el programa, porque yo era el primer contenido que entraba en la presentación, entonces yo entré en el programa, justo empezaba, y él hace el sumario y dice, bueno, vamos a tener a David Cuevas, que nos hablará de misterios, tal, y después ya pasaremos a temas serios. Claro,
A mí eso me tocó un poquito las narices, no lo voy a negar, porque uno intenta ser profesional en lo que hace, pero también es un apasionado de lo que hace, y son dos cosas que en ocasiones son muy difíciles de conllevar, ¿no? Entonces, yo con esa cintura que intento, no soy Messi ni mucho menos, pero bueno, intento por lo menos desempeñarla como si fuera una suerte de defensa central, que no tiene una gran cintura, pero al menos intenta defenderse. Yo le dije algo así como, bueno, pues efectivamente vamos a hablar de algo que yo considero que también es serio, o incluso más que alguna de las cosas que vais a tratar a continuación, ¿no? Y bueno, pues más o menos fue una especie de tira y afloja entre el presentador y yo que yo no buscaba cuando era una simple entrevista promocional, pero que es a lo que de alguna u otra forma tienes que acostumbrarte porque no fue la primera ni será la última, ¿no? Entonces, esto lo ponía como ejemplo. En resumidas cuentas, simplemente intentar entrar a la dinámica del programa. Si alguien te hace un comentario un poco en esa línea, digamos, de cachondeo, bueno, pues devolvérsela con un tono un poco más serio y continuar con tu tono aún más serio, o sea, hacerlo de forma escalonada, no hacer algo brusco, o al menos intentar que no se note que a lo mejor el comentario, que a mí, insisto, en los 3 programas que he citado no me ha pasado, ¿no? Pero en alguna otra ocasión puntual sí, que ese comentario, bueno, pues no ha sido del todo acertado en la línea de lo que estás contando. Pero es difícil, es una de las cosas más complicadas que yo he hecho en mi faceta profesional a la hora de abordar estos temas en formatos que no tienen nada que ver con estos temas, ¿no? Hombre, me gustaría profundizar en algo de lo que has dicho. Y es que, en efecto, tratar de luchar contra los arquetipos es muy, muy complicado. Porque todavía hoy, cuando vas a cualquier medio de comunicación, está esa idea general de que lo que ven los testigos es porque o están borrachos, o están drogados, o son muy imaginativos. Por otra parte, yo puedo entender ese tipo de pregunta porque es lo que en el sustrato de la sociedad claro, la gente se está preguntando. Lo que en modo alguno estaría dispuesto a consentir es una falta de respeto como la que el presentador te deviene a ti cuando te dice, bueno, ahora vamos a temas más serios, porque de entrada todos hemos estudiado lo mismo, claro. Puede ser mejor o peor profesional, pero cuanto menos tiene que concederte la credibilidad de cualquier compañero. Y del mismo modo que existe un cierto gremialismo en muchos otros sectores del periodismo, sea en el deportivo, sea en el económico, en el político, en el judicial, creo que también hay que reivindicar un cierto gremialismo dentro del mundo del misterio, habida cuenta de que una falta de respeto como la que se demostró a ti es una falta de respeto a todos los periodistas, no solamente del misterio, sino en general. Totalmente de acuerdo. De hecho, hombre, una de las cosas que yo intento siempre, cuando me encuentro con situaciones no muy parecidas, porque no me ha pasado demasiado, quizá en 2 o 3 ocasiones puntuales. Gracias a Dios. Sí, no, sí, bueno, y alguna más que llegará, ¿no? Porque, bueno, esto ya sabemos cómo funciona. Pero sí es cierto que yo intento siempre transmitir al oyente, no sé si lo consigo o no, pero al menos intento transmitir al oyente que en muchas ocasiones las historias que cuento han supuesto un drama profesional e incluso personal para la persona que lo ha vivido, ¿no? Intento transmitir que el hecho de que esta persona me haya contado algo es un regalo que me hace y que yo estoy de alguna forma haciendo al oyente como una suerte de confidencia de alguien como él, como cualquiera de las personas que nos escucha, de hecho así lo hago saber, se ha encontrado con algo que ha cambiado su vida. Y yo creo que así, no sé si consigo el objetivo, pero al menos me acerco al hecho de que la persona que está escuchando la historia de un señor que ha visto como un camionero, ha visto como una luz levantaba su camión, a lo mejor no se lo tomen tan a broma cuando le explicas que esa persona es un caso que recogí en Marchagaz, un pueblo muy cercano a las Urdes, con mi compañera Lourdes Gómez, que está por aquí. Consigues que quizá lo que en un principio puede darse a coña, se tome más en serio cuando explicas que ese señor, a raíz de una de los incidentes OVNI que tuvo, porque tuvo varios, el camión se accidentó, la vida personal y profesional de esa persona pues cambió radicalmente y a peor, ¿no? A raíz de un encuentro OVNI, o lo que él definía como un encuentro OVNI. Entonces también es positivo, yo creo, dar a entender o incluir en el discurso de la divulgación. Es difícil porque cuando tienes poco tiempo es muy complicado hacerlo, por eso hay que aprender, yo aún sigo aprendiendo, ¿no? A hablar en titulares, que bueno, hay gente como Josep, como otros compañeros que lo hacen muy bien, ¿no? Y me gusta aprender de ellos porque tienen esa gran capacidad de contar
mucho y muy poco, ¿no? Yo aún estoy en ello. Intentar incluir en ese discurso de la divulgación como tal la importancia o el dramatismo que tiene, digamos, el testimonio, la historia que has incorporado en esa divulgación en sí, ¿no? Y es que además, si me permites, jugamos con los medios generalistas con un hándicap que no tienen. Por poner un ejemplo, nuestro compañero Iker Jiménez, cuando hace un programa específico y aborda un caso con toda su amplitud, toda la escenografía y toda la luz, y esas son las claves. Cuando yo estoy en hora punta, en un plató súper luminoso, sin una música ambiental, tratando de, en medio minuto, de centrar toda la atención en una cosa que necesitaría de un cierto ambiente sugestivo, de una pausa, de un relato más tranquilo, más sosegado, más reflexivo, no tienes esa oportunidad de hacerlo y por lo tanto tienes que adecuar el discurso y el lenguaje a un público tan amplio que muchas veces al que es amante de estos temas dice, si es que no te han dejado hablar, y al que no siente pasión como pueden sentir los amantes del misterio, se queda con ese flash y intenta decir, pero, oye, pero esto que han contado puede ser verdad o nos están tomando el pelo, ¿no? Ha sido una broma del señor Cárdenas y los colaboradores que tienen sentados en el plató. Entonces es muy difícil mantener ese equilibrio discursivo entre jugando con factores en contra, como son la falta de tiempo, la falta de ambientación, la falta de un discurso sosegado, tranquilo, que te permita llegar al público con esa sugestión, con esa amabilidad, con esa acaricia oreja, ¿no? que trata de buscar el momento oportuno para impactar después con la noticia o con el titular concreto. Has dicho algo muy interesante. Y Dani Mandos, preguntad algo, hombre, no sé, porque si no esto se va a convertir en una especie de conversación entre compañeros, ¿no? Que yo lo agradezco. Sí, Ildefonso. Va a preguntar sí, Guille. ¿Qué tal, Josep? Soy Guiller. Yo quería, sobre todo a ti, por el aspecto televisivo, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, en hora punta, dado la velocidad con la que se suceden los temas, es un programa muy corto, desde hace Sprite Time, es media hora apenas, un poco más, los temas son muy rápidos. Y cuestiones a veces tan complicadas de explicar, como, por ejemplo, anoche, para los que no lo hayan visto, Josep, Laura Falcó, otro colaborador del programa y dos testigos, estaban en una casa donde supuestamente sucedían fenómenos paranormales. Claro, es un vídeo de esas experiencias que tuvieron allí una noche de unos 5 minutos, como mucho, todos los vídeos juntos. Claro, eso yo quería preguntarte, Josep, para la credibilidad y el criterio de un profesional, el hecho de que no se pueda contextualizar, porque yo lo estuve viendo y no pudisteis contextualizar, simplemente era la experiencia que en ese momento sentían esos testigos, no se puede explicar, no se pueden dar razones de por qué, simplemente eso sucede. Entonces, yo quería preguntarte, además acostumbrado en otros espacios o en otros ambientes como La Rosa de los Vientos o en otros espacios donde participas, donde sí que se puede dar esa contextualización y eso apoya ese criterio periodístico y esa credibilidad, ¿cómo puede un periodista, un profesional mantener esa credibilidad, ese contexto en un espacio y en unas maneras de emitir esos contenidos de esa forma? Porque es verdaderamente complicado. Yo creo que la voz es amiga, debe ser la de Guillermo. Guillermo, sí. Sí, Soy Guillermo, sí. Sí, me lo parecía. Tienes toda la razón, es muy complicado. Mira, los vídeos que ayer se emitieron, que fueron 3 concretamente, duraban inicialmente 1,5 minutos cada uno y se recortaron a minuto, que es una de las cuestiones del lenguaje visual del programa que exigen es nuestro director Javier Cárdenas, ¿no? Hay que decir que esos 30 segundos que se recortaron no fueron sustanciales, pero de alguna manera expresa la dificultad
facultad que tiene uno en poder medir y contextualizar cualquier información. Y ayer, dentro de lo que cabe, fueron en total pues 12 minutos de exposición, podemos darnos con un canto en los dientes. Hay días en los que tienes minuto y medio y en minuto y medio tienes que exponer lo que sea y además siendo interrumpido por otros colaboradores, porque en mesa no solamente estamos los especialistas en misterio, sino que o está el invitado en cuestión u otros colaboradores que intentan poner ese tono escéptico por aquello de establecer contramedidas de escépticos y crédulos, o mal llamados crédulos, ¿no? Por lo tanto, es muy, muy complicado. Hombre, en honor a la verdad, ayer los vídeos hablaban por sí solos, expresaban de por sí lo que se buscaba, que era, después de 2 días previos en los que habíamos expuesto el caso de lo que acontecía en esta casa encantada voy a decirlo aquí, sotoboche, en el Masnou, en el Maresme, pues dimos la oportunidad de que no fueran solo colaboradores del programa para, de alguna manera, certificar que aquello no era una invención, sino que viniera gente del público a pasar la noche con nosotros, a experimentar con nosotros y que pudieran certificar que en efecto suceden cosas extrañas, como así fue. Por lo tanto, es verdad que tal vez faltaba ese punto de contextualización del caso, pero la dirección del programa consideraba que, caramba, ya se habían hablado 2 días anteriormente de ese mismo caso y por lo tanto la gente tenía que estar en sobreaviso de qué es lo que se iba a experimentar. Algo que no es realmente así, y no sucede solamente en Hora Punta, sucede en todos los ámbitos de la información. Cuando una noticia tiene un cierto recorrido, no puedes estar explicando todos los días las cuestiones previas porque al final te quedas sin tiempo de exposición de las novedades y por lo tanto es siempre muy complicado establecer ese equilibrio. De manera que, como decía también Cuevas, yo no voy a decir Messi porque soy del Real Madrid, hay que tener cintura como Modric para, en este caso, poder ir sorteando y avanzando en la exposición de los temas y los fenómenos que quieres contar. Sí, de hecho, yo, fíjate que si alguno de vosotros, los que estáis aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo esto se hace principalmente pensando en los alumnos de periodismo, ¿no? Va o tiene la oportunidad de colaborar en algún programa hablando de... Vamos a dejar el misterio quizá aparte, cualquier otro tema especializado, y tiene mucho interés en que lo que esa persona quiere contar quede reflejado, bueno, marcándose en el tiempo que va a tener, y sobre todo si lleva cortes de audio, yo lo que recomiendo es llevaros el trabajo hecho de casa. No paséis un corte de audio. En televisión es más complicado, ¿no? Yo sé, pero en radio, que es un poco de lo que yo hablo ahora, intentad que si tenéis unos códigos específicos del corte no puede pasar de 1 minuto, que el corte no pase de 1 minuto, y no dejéis la edición a terceros, porque eso puede de alguna forma pues variar no significativamente, o sí, según la edición, lo que queréis contar, ¿no? Pasa lo mismo con formato escrito, es decir, si te piden un máximo de caracteres, si puedes hacer menos, mejor, porque así te aseguras de que lo que has mandado se va a publicar a priori. Si mandas mucho más, ya dejas la edición al redactor jefe y posiblemente te quite cosas que tú no quieras, con lo cual es muy complicado, porque uno de los grandes monstruos a los que yo tengo un miedo particular es esa capacidad de síntesis o de una vez que has hecho algo o has realizado un trabajo o has recortado a lo mejor un testimonio de 25 minutos, imaginaos lo que es dejarlo en 2. Y sobre todo cuando esa persona de los 25 minutos aprovechaba esa 18. Es muy difícil, es un trabajo de chinos que corresponde más casi que a los compañeros de comunicación audiovisual que a nosotros, pero como estamos en una sociedad en la que ya es el do it yourself, ¿no? Tú te lo guisas, tú te lo comes con todo, intentad llevaos todo el trabajo hecho y hacerlo todo lo que podáis controlar vosotros, intentadlo porque si no se puede perder el discurso y una historia, sobre todo cuando lo haces de forma, lo decía antes Josep, pasional. Es decir, nosotros tenemos un problema extra y es que no solamente trabajamos cuando podemos, ¿no? Cuando nos dejan en esto, sino que nos apasiona de verdad. Y nosotros perdemos horas de sueño y horas de nuestro tiempo libre en seguir en estos temas. Entonces, cuando tú quieres contar una historia y la concibes como tal y te varía en el guión, a mí me cabrea muchísimo. No sé si pasa a Josep, ¿no? Pero bueno, son los códigos que tienes que aceptar, es lo que hay, así son los medios.
lo único que podemos hacer es intentar dignificar como buenamente podamos lo que estamos contando y bueno, pues hacerlo de la mejor forma posible, respetando los códigos, pero también intentando llevarlos hacia nuestro terreno, aprovechando esos mismos códigos. Yo creo que eso sí es francamente importante. Y si me permites, hay un aspecto en el que todavía no hemos incidido y creo que es buen momento, porque viene un poco a colación de lo que estabas explicando, que es el asunto de la credibilidad. Cuando sea en radio o sea en televisión, en los más media en general, acuden a periodistas especializados en el mundo del misterio, no lo hacen única y exclusivamente en su faceta de periodistas, lo hacen en su faceta de investigadores o de expertos en esas materias. Porque, como bien decías, Cuevas, estamos a full time estudiando, leyendo, divulgando, en definitiva investigando estas cuestiones. Por lo tanto, entienden que no somos unos periodistas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con un horario, con fecha, con calendario, sino que estamos todo el tiempo relacionándonos con la materia que divulgamos y que nos apasiona. Entonces, en esa doble faceta se busca de una forma específica la credibilidad. Claro, sí. Tú eres científico, basta con que digas que eres, qué sé yo, el profesor de la universidad de no sé qué, para que ya tengas de por sí la credibilidad. O te pongas una batita blanca, aparezcas en una determinada escenografía y ya tengas toda la credibilidad. Pero ¿cómo tiene credibilidad un hombre o una mujer? No vamos a ser, en este caso, también equilibrados, que trabaja en los asuntos del misterio, que está buscando marcianos, que está buscando fantasmas, que está buscando, no fantasmas, de espíritus, porque la gente, esto de la parapsicología, ni siquiera se piensa en que pueda existir un mecanismo psíquico, una energía que tenga que ver con la persona, no, tienen que ser los muertos. Entonces, tratar de vencer todos esos mitos, todas esas ideas preconcebidas, es muy complicado cuando además tienes muy poco espacio para hacerlo. ¿Qué es lo que funciona en este caso? Y de ahí que yo crea que en el mundo del periodismo del misterio uno tiene que ir escalafón por escalafón. Es haber publicado mucho antes, haber generado un background que de alguna manera hable por ti, para aquel que diga, a ver, este tío que está en la tele o que estoy escuchando en la radio, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué hace? Y pueda encontrar trabajos tuyos previos que de alguna manera den la seriedad a ese enfoque humorístico, a ese enfoque desenfadado, a ese enfoque nada especializado que nos otorgan precisamente los más media. Sí, de hecho, un pequeño apunte, es muy interesante esto que comentas, porque al menos en mi caso en radio, yo el 95% de lo que cuento lo he generado yo. Es decir, yo voy con los cortes de los testigos a los que yo he entrevistado, yo voy con las informaciones que yo he contrastado resumidamente, con ciertos apuntes o ciertas historias que yo mismo he cotejado, con lo cual no es coger y decir, venga, pues hoy vamos a hablar de, yo qué sé, cualquier tema que tenga que ver con un país extranjero que esté más o menos documentado. Yo intento, me parece muy bien y muy respetable, ¿no? Pero mientras no se me acaben los temas que yo he generado y sigo generando, porque quiero hacerlo y porque me apasiona y porque para mí lo primero es generar esos contenidos y luego ya veremos si los divulgo o no. Es un poco la mentalidad, un poco antiperiodística, todo hay que decirlo, pero bueno, porque aquí se juntan dos cosas, ¿no? Pasión y periodismo. Y bueno, creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Como bien dice Josep, generar vuestros propios contenidos. Y además seréis vosotros las mejores personas o las más adecuadas para poder presentarlos, porque vosotros mismos los habéis generado. Y algo muy importante, sois las mejores personas para defender esos contenidos ante posibles espontáneos, digamos que colaboradores o invitados que te debatan o que te quieran rebatir. Eso a mí me ha pasado en más de una ocasión y a Josep ni te cuento, ¿no? Claro, yo puedo, a mí si yo hablo de un tema que no he investigado, me pueden decir, ya, pero eso puedo ser esto o lo otro. Y bueno, pues evidentemente tú te puedes defender como Modric o como Messi, pero claro, pero al final tienes que reconocer, aunque sea en tu foro interno, que es posible que lo que te han dicho sea cierto. Pero claro, cuando tú eres el que ha indagado esas cuestiones directamente, frontalmente, es muy fácil, bajo mi punto de vista, defenderlas ante personas que no suelen tener ni puñetera idea de lo que te están preguntando, y máxime cuando resulta que no solamente conoces de lo que hablas, sino que tú mismo lo has generado, con lo cual, ¿quién mejor que tú para defenderlo, para divulgarlo en ese sentido, ¿no? Yo quería intervenir en este punto
aprovechando que tenemos dos periodistas de misterio, aprovechando que tenemos dos investigadores y aprovechando que ha salido el tema de la credibilidad, quería que me diesen cada uno de ellos su opinión sobre... Yo soy de Jaén y entonces supongo que ya saben a lo que me voy a referir. Madre mía. Muchos de los presentes no conocerán, pero el fenómeno de las caras de Belmez se remonta a casi 50 años. En el año 70 o 71, un periódico se hizo por primera vez eco de ese fenómeno que estaba ocurriendo allí, una casita en un pueblecito de Jaén, recóndito, Belmez de la Moralidad. Entonces quiero que me den su opinión sobre eso, porque también ha estado apareciendo y desapareciendo, vuelven a aparecer noticias sobre aquel caso, y como periodistas especializados en este tema, investigadores, supongo que lo habrán dedicado también en algún momento alguno de vuestros trabajos, pues que me digáis qué os parece ese tema. Una cosa, profesor Soriano, con todo el respeto, no sabe lo que ha hecho. Nos vamos a quedar con ese tema lo que queda de mesa redonda, porque no. Tienen que contar los dos. Lo prometemos. No. Bueno, un matiz hacerte. Yo creo que en este caso, que incluso casi que sobraba decir que alguno de los presentes no conozcan. ¿Alguno de vosotros no ha oído hablar de las caras de Belmez? Bueno, que se atreva a levantar la mano a alguien, ¿no? Bueno, Josep, voy en este caso, a apoyar a tus canas para que comiences tú comentando lo que creas pertinente. Bueno, desde un enfoque estrictamente periodístico, es un tema verdaderamente apasionante, porque en efecto María Gómez Cámara saltó no solamente a la opinión pública española, sino mundial, a raíz de que en la cocina de su casa, en la que hoy es la calle María Gómez Cámara, aparecieran una serie de rostros que espontáneamente, de una forma espontánea, y que gracias creo que fue el Ideal de Jaén, se extendieron primero a nivel provincial y después se convirtió prácticamente en un asunto de Estado, habida cuenta de que estábamos todavía en una España franquista. Todas estas cosas de alguna manera estaban como relacionadas con el diablo en una España nacional catolicista, y aquello había que extirparlo de raíz como fuera, pero a veces no se pueden poner piedras a las ruedas, y es evidente que aquello se terminó convirtiendo en un fenómeno de masas que ha convertido todavía hoy en Belmez de la Moralidad en uno de los puntos de mayor concentración de turismo del misterio en toda España. El tema ha evolucionado, por supuesto, a lo largo de todo este tiempo, e iniciativas como la del propio Ayuntamiento de Belmez, que ha creado un museo ad hoc para hablar de estas caras, intentan mantener latente un fenómeno que, con la desaparición de María hace ya algunos años, ha ido menguando, no de interés, pero sí de intensidad en las caras que todavía eran visibles. Y casi, y esto es digno de analizar también sociológicamente, en ese momento en el que las caras parecen desdibujarse, aparece un nuevo inmueble en el que hay nuevas caras, y curiosamente está a escasos 200 metros del lugar original, de esa modesta casa, de esa modesta cocina. Y como el que no quiere la cosa, el ayuntamiento, que mostraba interés por adquirir esa casa y convertirla en museo, se ve inmiscuida en una especie de especulación inmobiliaria entre unos y otros. Acerca del fenómeno en sí, hay que decir que es un fenómeno muy particular, porque en toda Europa no se ha vuelto a producir un fenómeno de teleplastias continuo en el tiempo. Teleplastias es esa materialización de caras en una estructura como es el cemento, que hay que decir que no es pintura, se han descartado los pigmentos, sino que parece que conforma el veteado del hormigón, y ahí los escépticos han sugerido que se habían rociado con elementos que fueron absorbidos en su día por el propio hormigón, generando este tipo de caras, y que sentía, por lo tanto, un fenómeno de pareidolia, el que tú lo identificaras como una cara y no como una proyección psicológica, como aquel que dibuja borreguitos en las nubes. La disposición sigue en la actualidad. Para mí se trata de un fenómeno genuino, en la línea de lo que ya en su día, en aquel lejano 1974, apuntó Hans Bender, ¿no?, de un fenómeno parapsicológico pues que ha estado vinculado, qué duda cabe, a la historia de Jaén, a un monasterio, el de Santa María de la Cabeza, y a unos hechos como podrían ser la Guerra Civil Española. Bueno, yo voy a ser breve.
o voy a intentarlo porque es un tema que me fascina. Yo he estado pues una docena de veces en Belmez, es un tema que me ha llevado muchísimas horas de interés, de lecturas, de visitas y en última instancia en los últimos años de investigación, ¿no?, periodística. Junto a mi compañero Juanjo Sánchez Oro también pues hizo alguna cosa con nosotros Manuel Carballal. Es un tema que me interesó muchísimo y del que, bueno, se podría hablar bastante. Yo me voy a quedar con un par de claves. Efectivamente fue el Ideal de Granada, el primer periódico que se hizo eco, luego también el Diario Jaén, varios periódicos de Andalucía, y luego salta a la fama gracias al Diario Pueblo. Nosotros tuvimos ocasión de entrevistar al primer redactor del Diario Pueblo que pisa Belmez, que es Jaime Martín Semprún, y nos contaba cosas muy interesantes. Él maneja la hipótesis de que es un fraude. De hecho, él habla con un guardia civil de puesto tiempo después, como algo puramente que iba relacionado directamente con su curiosidad personal, aprovechando que tenía que hacer un viaje por esa zona. Y bueno, pues él cuenta una serie de cosas muy interesantes y que en resumidas cuentas apuntan a que desde el minuto 1 o del minuto 2 la Guardia Civil sabía quién había hecho esas caras, por qué las había hecho y de qué manera, ¿no? Concretamente, un pintor que era hijo de un fotógrafo, Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, esto se publicó incluso en la época, ¿no? Era él a quien apuntaban las miras y la Guardia Civil tiraba precisamente por ahí. Y decía un comandante de puesto cuando en este país la Guardia Civil, antes de que muriese Franco, nos andaba con chiquitas, ¿no? Es decir, o si quería saber algo lo iba a terminar sabiendo de una forma o de otra. Y un apunte que yo creo que es muy interesante teniendo en cuenta dónde nos encontramos. Comentaba Josep Guijarro que era un asunto fascinante sociológicamente hablando. Yo lo comparto con él, es un tema que me fascina. Y es tan fascinante que fue un profesor de esta misma facultad, Manuel Martín Serrano, el primero en escribir todo un libro sobre las caras de Belmez llamado Sociología del Milagro, ¿no? Año 1972. Él, como buen sociólogo, se desplazó junto a un buen grupo de alumnos suyos durante varios días a Belmez de la Moraleda y entrevistó a todos, bueno, él y su grupo de alumnos, a todos y cada uno de los vecinos de Belmez de la Moraleda. Eran unos 2000. Los que no entrevistaron era porque les pillaría fuera, ¿no? Y aparecen transcritas, no sé si todas, pero una gran parte de esas entrevistas de manera sociológica, es decir, con el gracejo jiennense auténtico, lo cual lo hace un libro difícil de leer para quien esté buscando un bestseller para el AVE, ¿no? De camino. Pero yo tuve ocasión de entrevistar a Manuel Martín Serrano. Él también me hablaba de que también sabía desde minuto 1 que era un fraude y que no les interesaba fenomenológicamente hablando el asunto. Lo que les interesaba era su vertiente sociológica, y así lo hizo constar en su libro. Podríamos estar hablando mucho tiempo sobre Belmez. Fueron por mi parte muchas entrevistas a personas que estuvieron allí en la época. A los que no entrevistamos alguno no quiso y otros tantos se nos murieron por el camino. Pero es un asunto que es absolutamente fascinante, que aún sigue sin una respuesta clara, pero que yo considero, difiero un poco con Josep, yo no considero que Belmez sea un fenómeno genuino. Todos los indicios, porque aquí solamente hay indicios, no hay evidencias de nada, ni a favor ni en contra, con lo cual el misterio sigue abierto, pero la mayoría de los indicios que yo recogí junto a mis compañeros apuntan hacia la vertiente del fraude. Y algún otro indicio muy interesante apunta a lo contrario, pero claro, cuando haces balance y te encuentras con 10 indicios en contra y 1 o 2 a favor, pues al final la balanza se equilibra, no definitivamente, porque yo no tengo claro que sea un fraude, pero sí me acerco más a esa posibilidad de que sea un fraude. Entonces tú das credibilidad al pintor, a la tesis pintor. Es muy interesante, porque es que claro, hay cosas que no puedo contar, y fíjate, me encantaría contarlas. Oye, pero no, si estamos aquí en familia. En familia, pero con una cámara grabando. Entonces no lo puedo contar, ¿no? Bueno, con una y de hecho con un par de ellas, ¿no? Luego, si queréis, hablamos del tema y yo os cuento por qué tenemos esa sospecha y por qué la mantenemos, ¿no? Pero vamos, digamos en muy resumidas cuentas que en ocasiones, pues te haces pasar por un periodista de una disciplina que no dominas en absoluto para conseguir entrevistar a cierta persona que puede estar más o menos implicado en el tema y así sacar conclusiones, y es lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. No sé, insisto, no sé si realmente son o no un fraude. Creo que la mayoría de indicios apuntan a que lo son, pero no está la última palabra dada, y yo creo que lo más importante en este tema, independientemente de lo que queramos o no, es que falta la gran investigación en Belmez de la Moraleda, siguiendo una cadena de custodia y con unos resultados
que sean replicados por varios laboratorios buscando determinados elementos. Eso es incierto, porque tú sabes que la casa estuvo precintada en su día, las caras no solo siguieron apareciendo, sino que además se desplazaban, y que además no se han encontrado ni las famosas sales de plata, hay mucho que decir al respecto, ni pigmentos, ni otras cuestiones que podrían explicar la presencia de las caras. Y además, si estamos de acuerdo en que se trata de un fraude, debe de existir un móvil, debe existir un propósito. Lo hay. Tiene en el tiempo 40 años sin que de alguna manera tú puedas reírte de, oye, que eso lo hice yo, ¿no? Por mucho que se haya ido de madre, ¿no?, a nivel de divulgación y pueda sentir ese miedo de decir, no, bueno, es que ahora aquí me van a romper la cara. Ha sucedido en otros muchos casos, como José Luis Jordán Peña y el tema Humo. Hay una confesión, perfecto, si se puede comprobar, porque también hay aspectos de la confesión de Jordán Peña que darían mucho que hablar. Yo, para mí, insisto, creo que las pruebas en un sentido o en otro no están nada desequilibradas, se puede mantener un 50% en cada una de ellas, y por lo tanto yo sí prefiero seguir pensando que se trata de un fenómeno genuino. Muy bien. Bueno, matiz rápido. Habla de 50-50, yo creo que es un 90-10. Y en cuanto al tema del precinto, sí hubo un precinto muy interesante. Es uno de los indicios que yo incluyo como aquello que puede indicar que sea algo auténtico, pero es un indicio también con trampa. ¿Por qué? Pues porque podríamos analizar bastante sobre la nula recogida de imagen de cómo estaba el precinto y cómo se encontró, de cómo esos precintos se pueden manipular. Como un amigo nuestro, Luis Silva, trabajó mucho con precintos a nivel policial en aquella época, años posteriores, y los precintos me explicaba cómo se ponían y quitaban, y era de risa. O sea, cualquiera podía quitar y poner un precinto, sobre todo cuando había 3 meses en medio y no había ni siquiera ninguna evidencia de cómo estaba el precinto y cómo se lo encontraron 3 meses después. La memoria humana es muy voluble, sobre todo cuando hablamos de alguien, un notario que era amigo personal de la familia, estuvo invitado a las bodas de unos hijos y otros, en fin, es un tema muy complejo. Y en cuanto al móvil, es cierto que no podemos demostrar que hay un móvil claro, pero sí ciertas confesiones de Semprún y de otros tantos personas que estuvieron allí sí apuntan a un móvil que tiene que ver o que relaciona al pintor con María Gómez Cámara, una broma, una serie de factores que tienen que ver con el marido, más algo de tipo personal más que otra cuestión, y también un elemento que no se suele comentar, y es el elemento religioso, porque inicialmente Belmez no tenía absolutamente nada que ver ni con parapsicología ni nada parecido. Lo que se intentó plasmar ahí era la santa faz de Jaén, ¿no? Se picó en numerosas ocasiones y luego apareció lo que todos conocemos como una pava. ¿Qué pasa? Que cuando se llega allí a investigar el tema, pues aparece Germán de Argumosa, y entonces le da esa vertiente parapsicológica de la que también podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero inicialmente, pues esta primera cara que aparece el 23 de agosto de 71 aparece en un contexto de una fiesta popular relacionada con el Señor de la Vida, que es un santo que se veneraba en Belmez, y pues se celebraba como se le había dado caña a los moros pues muchos años antes para recuperar ese santo. Es decir, todo forma parte, sociológicamente hablando, de un contexto del que no se suele hablar, pero cuando escarbas un poquito te lo encuentras y puedes acercarte un poco a lo que pudo ser el móvil, ¿no? Pues yo diría justamente todo lo contrario, porque lo que en el pueblo se empieza a hablar es de la presencia del diablo, y es por esa razón que al principio son prácticamente marginadas las personas, los integrantes de la familia de María Gómez, y aquella casa prácticamente nadie quiere acercarse, precisamente por el miedo a esa manifestación. Pero Josep, ¿en qué fuente aparece exactamente que eso era considerado como algo del diablo de forma masiva en el pueblo? Yo no lo he encontrado, ¿eh? Pues mira, habla por el propio cura de la época. El cura de la época es el primero que dice que aquello es un fraude y no quiso hablar nunca más del tema. Evidentemente, pero las personas que van allí, que van a confesarse, que van a misa, están hablando precisamente del diablo, y es cuando adquiere precisamente ese tinte, llamémosle diabólico, en una sociedad que era muy supersticiosa y que incluso hoy sigue guardando parte de esa superstición. Al margen de esa consideración diabólica o no diabólica, es evidente que los escépticos que han tratado de cargar sobre el asunto de Belmez con móviles de tipo económico
María Gómez Camara murió igual de pobre que estaba entonces, y es evidente que no existía ese móvil económico. Yo no he visto todavía. Sí existía, Josep, existía el móvil económico y se puede demostrar. Pero sería un debate en el que yo creo que no quieren que entremos, y yo estaría encantado, ¿no? Yo no quería enfrentar a los dos invitados, aunque lo estamos haciendo de forma simpática, estamos debatiendo sobre un caso y un fenómeno de hace ya casi 50 años. Pero permíteme que diga una cosa a este respecto, Ildefonso, que no lo hemos comentado, y es que yo creo que ahí estamos de acuerdo, Josep y yo. La mejor forma de avanzar en estos temas y de enriquecerlos divulgativamente hablando es debatiéndolos. Claro, ¿no? claro. Con Tenemos lo cual, ahora aquí tenemos dos versiones, tenemos ahora las dos versiones, una persona que sí que cree es un fenómeno y otra persona que considera que es un fraude. Pero vamos a dar paso a otra pregunta. Hola, es que a mí me ha sorprendido tu opinión en concreto porque hace como 2 temporadas o así en Cuarto Milenio dedicaron 2 programas enteros al tema de Belmez y se demostró que al menos las caras que aún siguen ahí, a base de notario, vamos, con un notario ahí, se demostró que al menos las que quedan hoy en día, o al menos 2 años cuando se hizo ese programa, no tienen ningún tipo de fraude, entonces me ha sorprendido. Bueno, daría para largo y tendido. Es cierto, y yo así lo he ido diciendo varias veces, y yo mantengo que Cuarto Milenio es el único formato que ha mantenido parte de esa cadena de custodia en lo que respecta a la recogida de muestras con un notario de por medio. Es cierto. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que analizar ahí. Por ejemplo, hablas... y lo has hecho muy bien porque es un poco el discurso, ¿no? que transmitió Cuarto Milenio, de que las caras que hay ahí se demuestra que son auténticas. Se demuestra en todo caso que una de ellas, que era el pelao, era auténtica en lo que respecta a esa cadena de custodia, porque luego se analizó la pava de otra manera, bueno, pues muy interesante, pero que científicamente hablando, pues no tiene mucha validez, ¿no? Dicho te das es... cuenta de la contradicción en la que estás entrando, es decir, con que una sea extraordinaria, yo creo que ya merece la atención por parte de la comunidad científica. Cosa que, lamentablemente, al margen de los primeros estudios que acometió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la época, no han vuelto a intentar a esclarecer con modernas técnicas, que sería lo deseable en la actualidad. Lo que pasa es que a lo que yo iba, que es a lo que iba a enlazar esto, ¿no? Que habrá de todas las caras son auténticas y presuntamente hablaban de una. Pero claro, lo que no se comenta es que se coge un fragmento de una cara que ya estaba arrancada. ¿Por qué estaba arrancada? Porque en el año 75 se la llevaron a analizar entera a un laboratorio de mineralogía vinculado al CSIC, año 75, y ese laboratorio analiza esa cara y llega a las mismas conclusiones que Cuarto Milenio, es que no hay sales de plata, no hay una serie de elementos que se han achacado, yo estoy de acuerdo que no son sales de plata, estoy de acuerdo con eso, a las caras. Lo que pasa es que, digamos que la conclusión de ese resumen científico era que se había producido por una huella de un zapato en una parte de cemento sin fraguar, que es algo completamente lógico y que puede ser, ¿no? Quiero decir, lo que dice Cuarto Milenio es que no se han hecho con sales de plata o con pintura determinada o con un ácido, pero eso no significa que no se haya hecho con cualquier otro elemento pictórico. Por ejemplo, se puede pintar con sangre de la matanza. Ahí lo dejo, ¿no? Es una de las pistas que seguimos nosotros. Con lo cual, es muy interesante porque siguió parte de la cadena de custodia, nadie antes lo había hecho, y yo ahí aplaudo a Cuarto Milenio, pero a mí esos resultados no me parecen definitivos en absoluto. Hay todavía mucho que rascar, nunca mejor dicho, en el pelao y en otras tantas caras que siguen estando ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, me parece que había alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues entonces le vamos a dar la voz a Josep, si quiere apuntar alguna otra cosa. Bueno, me gustaría salir del asunto Belmez porque estoy convencido de que no vamos a llegar a un punto de acuerdo, sí. David Cuevas y un servidor, y creo que el móvil, además de las jornadas, es hablar de periodismo y no específicamente de un fenómeno concreto. De todas maneras, es muy interesante ver cómo los fenómenos que han tenido un mayor impacto social, cómo los ha abordado la prensa generalista de una manera, digamos, más monográfica, y cómo los aborda la prensa especializada. Porque algo que ocurre en la prensa generalista es que nos quedamos con la noticia del fenómeno, y no sabemos después qué es lo que ha ocurrido.
mientras que sí existe una especie de seguimiento mayor en la prensa especializada, ya sea escrita o audiovisual o radiofónica, me da igual. Existe un mayor seguimiento en la prensa especializada, como no puede ser de otra manera, que no se aborda en los medios generalistas. Y yo creo que, regresando a nuestro propósito, parte de nuestra responsabilidad hoy como divulgadores en los mass media está precisamente en hacer esa pedagogía, de intentar que casos históricos que han tenido su importancia encuentren su seguimiento, su solución, si es que la tienen, y si no la tienen, pues también mantener la incógnita. Ambas cosas creo que son interesantes e importantes de llevar a cabo, porque sin una criba, sin casos negativos, adolecemos de la credibilidad que exige necesariamente cualquier información que tiene una carga extraordinaria de componentes a su alrededor, porque fíjate, hablar de las caras de Belmez a nivel popular, que no especializado, significa que los espíritus existen, significa que hay una manifestación del más allá y por lo tanto esa vida inteligente se nos comunica, en fin, hay una serie de cuestiones de calado que devienen precisamente de esa afirmación o de esa carga, que son las que intenta de alguna manera no exponer la prensa generalista, que se queda única y exclusivamente en el titular de impacto de aparecen unas cargas en Belmez de la Moraleda, ¿no? Yo creo que ese es también un asunto muy interesante de abordar. De hecho, precisamente sin salir del tema de Belmez, yo os recomiendo a todos aquellos que os interese ver cómo se analiza. Aquí os doy una idea para un trabajo. Yo cuando estudié en esta facultad y cuando nos mandaban trabajos de tema libre, ajustándose a una serie de parámetros, casi siempre los hacía relacionados con el misterio. Y siempre tuvieron muy buena nota. ¿Sabéis por qué? No porque el tema interese más o menos al profesor de turno, sino por la originalidad. Ahí lo dejo, ¿no? Aquí os doy una idea para un trabajo. Si queréis analizar un misterio a través de la prensa, Belmez es perfecto. Porque tenéis en la hemeroteca, y además muchos de ellos ya está digitalizado, yo tengo una carpeta así de gorda, o sea, enorme, de recortes, y no están todos, ¿no? Recortes de prensa generalista y especializada en la época, solamente en la época de Belmez. Se habla muy a menudo de que Belmez fueron muchos meses de insistencia informativa, y no es cierto. Belmez tuvo la picota informativa en un mes concreto, que fue febrero de 1972. Pero fijaos, acotando simplemente a ese mes y alguna otra semana anterior y posterior, tenéis un análisis realmente genial de cómo la prensa trató el tema de Belmez, y además con unos resultados muy interesantes, porque parte de esa investigación que realicé junto a mis compañeros demostraba que el diario Pueblo mintió descaradamente cuando decían que eran falsas en base a al por qué decían que eran falsas, y esto me lo confesó el propio Semprún, que estaba en Pueblo, ¿no? Y me explicó cómo se hizo la historia, ¿no? Entonces, quiero decir, sirve para analizar un fenómeno de forma pormenorizada con el paso del tiempo, que eso es algo muy goloso por ejemplo, para historiadores. Mi compañero Juanjo Sánchez Oro se interesó a raíz de este detalle, y también para ver los bienes, digamos, lo bueno y lo malo de cómo tratar un fenómeno, de cómo cargárselo simplemente pues porque interesaba cargárselo, al igual que interesaba crearlo en un momento dado, en una época en la que pues no interesaba hablar de otra serie de cuestiones un poquito más delicadas, ¿no? Tenemos más preguntas, sí. Mi pregunta era, ¿qué os parece o cuál es vuestra opinión de que algunos programas que originariamente trataban temas puramente de misterio, como pues ufología, parapsicología, cosas muy de misterio, Belmez tal, que se pasen a tratar también o añadir a sus temas temas que no tienen tanto que ver, como por ejemplo la astrología, la arqueología, la historia, otros temas que no son tan puramente... La criminología, clásicos, ¿verdad? La criminología. Bueno, es un proceso prácticamente lógico, porque tendemos a pensar como público, que hay fenómenos todos los días y en todas las partes del mundo, y no son tantos los que acontecen. En consecuencia, un programa como Hora Punta, que devora contenidos diariamente de una manera extraordinaria, pues tiene que tirar necesariamente de hemeroteca, tiene que tirar de casos antiguos, tiene que tirar de imaginación para generar esos contenidos.
¿Qué se hace muchas veces? Pues buscar el enigma histórico, buscar el suceso criminalista de turno que encuentra esos flecos y que de alguna manera tiene una relación colateral con el misterio y ayuda de alguna manera a seguir suministrando esa gasolina que es necesaria cuando hablamos de información, ¿no? Que es tener materia prima, es tener cosas de las que informar. Y esto ocurre no solamente en los medios generalistas, sino yo diría que incluso en la prensa especializada, donde muy a menudo vamos a encontrar despliegues de 2, de 4, de 6 páginas dedicados a casos antiguos, dedicados a enigmas de tipo histórico, que además tienen un calado perfecto porque hace una simbiosis entre el turismo y el misterio, porque permite ir a ver, ir a comprobar, ir a de alguna manera ver con tus propios ojos ese escenario en el que tú estás recreando una determinada historia o analogía del pasado. En consecuencia, tenemos que estar abiertos, ¿no? a esos contenidos que poco a poco van implantándose en los medios de comunicación. Y no solamente eso, sino también el hecho de que cuando hablamos de criminología, no es lo mismo hablar del vagabundo asesino que de hablar de un crimen ritual, claro, en el que hay una serie de elementos que están directamente relacionados con estos temas. Por ejemplo, pues no es lo mismo hablar de un tema más o menos general relacionado con la arqueología, que en una excavación se ha encontrado un hueso de un mamut, a explicar cómo hay ciertas historias en la arqueología, digamos, ortodoxa, que no están quizá del todo claras o del todo explicadas y que entran dentro de un misterio que puede ser muy lógico en cuanto a que no hay una respuesta, pero no tanto en cuanto a que no se vaya a encontrar en tiempos próximos o venideros, ¿no? Con lo cual hay cierta relación. Y luego, por otro lado, hay un factor que creo que es importante, y es el factor de que de cierto, quizá, agotamiento de temas. Los temas son siempre los mismos. Pueden variar los casos, pero al final cabo la fenomenología. O los enfoques. Claro, efectivamente, o los enfoques, ¿no? O puedes coger un tema clásico, dar una vuelta de tuerca y encontrar cosas novedosas, por supuesto. Pero al final, yo creo que lo que se ha hecho, lo hizo Cuarto Milenio, creo que fue muy inteligente, es coger ciertos asuntos que no tienen por qué estar directamente vinculados con lo que conocemos como misterio para ampliar el abanico de temas que al fin y al cabo tienen que rellenar un programa semanal que lleva ya 12 temporadas, ¿no? Y eso pasa, esto es aplicable, digo Cuarto Milenio porque quizás es el formato que mejor conocéis, ¿no? O aplicó esto que comento, pero se puede aplicar a otros formatos de larga duración que han ido ampliando sus miras, que además miras que están directamente relacionados con el interés del público que lo escucha. Cuando tú hablas de criminología 1 o 2 veces, si a la gente le interesa, hablas una tercera, si a la gente no le interesa, no hablas una cuarta. Claro. Vamos. Esto es muy interesante, que es el tema del share. Al menos en televisión existe un verdadero esclavismo y dependencia de los porcentajes de la audiencia. Es decir, yo me desayuno cada vez que aparezco con el resultado del día anterior y estando con la espada de Damocles de que el día que la audiencia no te sea fiel, pues igual deciden prescindir del contenido, porque es verdad que existe una increíble dependencia de la cuota de pantalla. Pero a la vez, lo que demuestra la persistencia, nosotros llevamos desde el mes de octubre y esperemos que a partir de junio se renueve el contrato del programa, que es cuando vence. Llevamos una línea ascendente muy interesante y lo que pone en evidencia nuestra participación es que los temas de misterio venden. O sea, yo cuando veo el minuto a minuto del programa, tendríais que ver la curva, la subida extraordinaria que genera el tema de misterio, más allá de las personas que estamos ahí. Yo creo que es el tema, no las personas las que determinan precisamente ese aumento en la audiencia. En el caso de televisión se mide por share, pero por ejemplo en el caso de radio se mide por comentarios en redes sociales, por ejemplo, porque en Poniendo las Calles, claro, de 4 a 6 de la madrugada no hay mucha gente despierta, ¿no? Entonces es complicado, pero sí que es cierto que el hecho de que haya 1 o 2 comentarios sobre algo que tú has comentado puede parecer ridículo, pero a lo mejor es que son los únicos comentarios que se hacen en el programa, ¿no? Y el hecho de que apostasen por ficharme para hablar de misterios en Poniendo las Calles fue precisamente porque en una primera intervención telefónica que hice, promocional de un libro, les gustó no solamente como lo hice, entiendo, sino la reacción del público en base a los comentarios o en base a mensajes relacionados, con lo cual lo que se mide de una forma más pormenorizada en televisión, en ciertos programas de radio se mide por comentarios o por el interés de los oyentes y la reacción de los mismos hacia los temas que tocas, ¿no? Vamos a dar paso a una penúltima pregunta. Le damos la voz al profesor Pedro Vidal. Sí, a los dos es la pregunta, tanto a Josep como a David.
vosotros que sois tanto periodistas como investigadores del misterio y publicáis, preguntaros dónde termina vuestro trabajo como periodistas y como investigadores, porque ahí empiezan las competencias de otros. Habéis mencionado a dos parapsicólogos, a Germán de Argumosa, que efectivamente, no quiero volver a hablar de Belvez, ¿de acuerdo? Pero fue el que le dio la dimensión parapsicológica, era el presidente de la Asociación Española de Parapsicología en aquel momento, y a Fassbender, que también ha estado relacionado con algunos otros casos, como es el caso de Uri Geller en su momento, que también lo conocimos en su momento por esas historias. ¿Dónde termina la labor de investigación del periodista y empieza la de otros que entran en competencia, como el parapsicólogo, figura mal conocida, o la del sensitivo, como el entorno del padre Pilón y los sensitivos que tiene ahí, que siguen funcionando del grupo EPTA, por ejemplo? En mi opinión no hay límites, porque lo que hace el periodista es informar de lo que hacen otros, o de lo que hace en este caso el propio periodista, para conseguir informaciones nuevas en cuanto a un testimonio o algo parecido. Con lo cual yo entiendo que no acaba el trabajo del periodista. El trabajo del periodista acaba cuando se dejen de generar contenidos, y eso espero que no pase, en mi opinión. No sé qué opinará Josep. No, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Como periodistas, cuando una información, supongamos, ha sido un caso fraudulento y crees que ya ha terminado todo, a lo mejor años después viene una vuelta de tuerca que da una interpretación distinta a aquellos fenómenos, y esto sucede no solamente en el ámbito del misterio, también en el ámbito de la ciencia. En todos. Reescribes y reabres precisamente ese asunto, con lo cual nunca termina. Y como investigador, hombre, es verdad que cuando un caso ha sido solucionado le das carpetazo y lo olvidas, pero sigues dándole vueltas a otros sucesos similares, porque al fin y al cabo lo que necesitas es tener una opinión general y formada que te permita hacer un puzzle que de algún modo te conduzca a alguna parte, que todavía no hemos sabido encontrar, porque si no dejaríamos de ser investigadores, y ese come, esa inquietud interior es la que necesariamente tienes que tener para seguir avanzando como investigador, para seguir resolviendo asuntos. De modo que es infelicidad e infelicidad, porque siempre estás generando nuevas expectativas que nunca llegan a suplir esa inquietud, ese resquemor, esa cuestión interna que te ayuda a seguir avanzando. También es verdad que la divulgación, una de las ventajas que tiene es que hasta cierto punto te exonera de lo que podría ser, digamos, la investigación científica puramente dicha. Nuestra labor es divulgar, contrastar y tratar de que lo que estemos divulgando sea lo más fiel posible a la realidad que nosotros hemos ido averiguando. Sí, David, pero existe ahí un elemento que sí me gustaría también tocar, y es la responsabilidad, porque hay temas que son ciertamente sensibles, es decir, tú los has abordado igual que yo, cuando alguien en el mundo de las terapias o mal llamadas terapias alternativas dice tener poder para curar el cáncer, o un determinado sanador, o un vidente no sé qué. Ojo, hay asuntos que, sobre todo los tocantes al ámbito de la salud y al ámbito de la cartera, que a mí me gusta ser estrictamente muy escrupuloso, porque como periodista tengo una responsabilidad, dando una credibilidad a este señor que puede hacer afirmaciones extraordinarias. Si le doy esa credibilidad, puedo hacer que acudan en masa allí muchas personas buscando consuelo, buscando una solución a su problema. Por lo tanto, esa responsabilidad que debería tener todo periodista y todo investigador debe de estar de alguna manera presente en la mesa de debate de hoy. Sí, de hecho, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y esto es aplicable también al mundo del periodismo, ¿no? A la hora de informar sobre algo, ¿no? Obviamente. Una última pregunta, porque estamos ya fuera de tiempo. Sí, precisamente, además, al hilo de lo que están comentando los compañeros. Hombre, Jesús Ortega. Sí, hablabas de afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, hablabas del periodismo reporteril, y al principio hablabas también de los testimonios y demás. Me gustaría preguntaros a ambos, precisamente, ya digo, al hilo de lo que estabais comentando, ¿hasta dónde llega la labor del periodista del misterio, o qué línea hay que pasar? Porque hablabas de que no hay que pasar a la investigación, nos convertimos en meros transmisores del testimonio sin analizar, sin comprobar eso que vio el testigo, y divulgamos, porque acabas de decir que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Entonces el periodista
no es investigador, pero no Sí, debe tampoco... Pero vamos a ver, Jesús, no nos pongas trampas. Tu labor como informador es dar la noticia, contrastarla debidamente en un sentido y en el otro y sacar tus propias conclusiones. Ahí está tu tarea como reportero. Como investigador puedes seguir buscando pruebas, puedes seguir buscando encajes, puedes seguir encontrando nuevas evidencias o que eso te ayude a relacionarlo con un tema o con otro. Hombre, el hecho de mezclar esas dos facetas da una singular perspectiva, que es la de tener una visión periférica mucho más amplia y, por lo tanto, saber relacionar temas y fenómenos y casos que seguramente un periodista de otro sector pues no se le ocurriría o no haría por esa falta precisamente de background dentro de este asunto. Pero, desde luego, cuando hablamos de pruebas extraordinarias, no me refiero, creo que no se refería David de hecho yo a frenar, ¿no?, nuestra acción como investigadores, sino única y exclusivamente a que realmente cuando haces una afirmación extraordinaria requieres de pruebas que acrediten ese sentido. Sí, déjame matizar un segundo. Jesús, vamos a ver, cuando yo me refería a que afirmaciones extraordinarias, Josep se ha perdido. David. La pregunta es si cuando nosotros entrevistamos a un testigo que nos cuenta una historia, la labor del periodista es divulgar esa historia y ya. Bueno, es que has comentado dos cosas distintas. Vamos por partes. Cuando yo decía que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, me refería en este caso a la señora que dice que puede curar el cáncer con una lechuga. No me refiero al señor que dice que ha visto un ovni, porque por esa regla de 3 no se va a poder informar jamás de ningún avistamiento ovni porque no tenemos al ovni. A ver, también no la cojamos con papel de fumar, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo a un tipo de informaciones muy concretas, muy específicas y muy delicadas. Y si hacemos lo que tú pretendes, la afirmación que acabas de hacer, no habría periodismo de misterio porque prácticamente nada es demostrable. No he hecho ninguna afirmación. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a lo que dices, tienes razón, el periodista a veces no puede ir más allá de lo que le cuenta un testigo y, si hay suerte y se lo cuenta a otro, poder intentar contrastar esa información. No hay mucho más. Entonces ya está tu decisión como periodista de si lo cuentas o no lo cuentas. Si decides no contarlo, lo vas a pasar mal, ya te lo digo, porque vas a poder contar más bien poco. Eso por un lado. Y por otro, a veces nos encontramos con el problema de que, y a Josep le habrá pasado montones de ellas, que cuando vas a hablar con un testigo y te cuenta un caso muy interesante, tú intentas preguntarle todos los datos posibles, de forma lo más pormenorizadamente posible, ¿no? Pero claro, a veces te encuentras con que el señor ni siquiera recuerda el año en que vio aquello. ¿Pero qué haces con ese caso después? ¿Lo divulgas? Bueno, vamos a ver, depende del interés que tenga el caso. Eso ya es una decisión que tiene que... El hecho de no saber que el señor no se acuerde del año en el que sucedió no significa que no puedas hacer ninguna divulgación sobre el caso, porque, insisto, por esa regla de 3, en base a los docenas y docenas de testigos a los que yo he entrevistado en los últimos años, pues no podría sacar a luz prácticamente en ningún caso, porque... A las personas que ven algo extraño y en ocasiones se vuelve algo dramático, por ejemplo, Lourdes y yo podemos explicar cómo un señor nos tuvo que sacar los papeles del camión para recordar el año en el que sucedió el fenómeno, y ahí pudimos más o menos acotarlo, ¿no? O a lo mejor con la matriculación de un vehículo, pero hay veces que eso no se da, y como no se da, pues una de dos: o guardas el caso porque no tienes el dato específico de cuándo tuvo lugar, o lo divulgas porque crees que el interés que tiene va más allá de una lucecita que hace 4 movimientos extraños en el cielo, o que una señora dice que se le ha caído una taza sin explicación, ¿no? Yo creo que también está un poco en el periodista y ser responsable de lo que divulga y de saber si eso que va a divulgar, primero, tiene credibilidad en cuanto al fenómeno en sí, no tanto a si ha pasado un día u otro, y luego el interés que puede suscitar en el público, ¿no? Bueno, llegado a este momento, quiero agradecer la última intervención, que también es de un periodista notable de misterio, Jesús Ortega, y quiero agradecer a continuación la presencia de todos los alumnos, todos los estudiantes, todos los aficionados al periodismo de misterio, y por supuesto a los dos invitados que nos han acompañado esta mañana desde Barcelona, a Josep Guijarro, y desde Madrid a un antiguo alumno de esta casa, a David Cuevas. Entonces quiero pedir un fuerte aplauso para ellos dos, pero un segundo, porque también quería decir, antes de eso, que me lo he pasado estupendamente moderando esta mesa, que he aprendido un montón, que me he quedado, nunca mejor dicho, alucinado con la cantidad de nombres, de fechas, de temas que tanto Josep como David
han dicho pero de memoria, me parece impresionante la memoria, los datos que tienen ahí en el ordenador de la cabeza. Y quería agradecer por último a Guiller, a Alejandra, a Fernando Peinado por haberme invitado a esta jornada. Sí que estaré encantado de estar en próximas ediciones. Y es más, me gustaría, si es posible, como lo mío es el tema del cine y del derecho, en próximas ediciones, si queréis, intentamos, si hay en la fecha algún preestreno, hay alguna película que se vaya a estrenar y que tenga que ver con periodismo de misterio, que tenga que ver con estos temas, pues dentro de la jornada también hacer una proyección, hacer un preestreno de una película, o si no una reposición que se la pediríamos a la distribuidora para que nos las pasase, y también que los alumnos que están aquí, los estudiantes, pues podamos ver una película y luego debatir sobre esa película. Mañana se estrena Alien, Covenant, ahí lo dejo. Sí, pero es imposible ya. Bueno, pues muchas gracias y ese aplauso. Me disculpáis, pero sí. tengo que ir a la guardería por el peque, así que mil gracias por este aplauso va para ti y para David.